Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Agradezco la presencia de todas las personas que amablemente siguen este espacio de Libros a Fondo, una sección del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Soy Miriam García y a nombre de la maestra Marcela González Salas, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, doy a ustedes la más cordial bienvenida. Hoy un programa especial. Charlaremos del hábito de la lectura, su importancia en la formación docente. Para iniciar este programa, le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. El hábito lector es una competencia que todo profesionista debe poseer, más si se trata de los futuros docentes, lo que indudablemente repercutirá en su desempeño profesional, ya que al tener el hábito de la lectura, se verán beneficiados en su formación académica y tendrán las herramientas necesarias para fomentar en los niños el gusto por la lectura. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Saludo y doy la más cordial bienvenida a la primera invitada de este programa y me refiero a la doctora Luz María Velázquez Reyes. Ella es docente, investigadora del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, presea el mérito en prevención, combate y eliminación de la discriminación en el Estado de México, autora del libro del Fondo Editorial del Estado de México, El cuerpo como campo de batalla. ¿Cómo está usted, doctora? Muy buenas noches. Buenas noches, queridísima Miri. Muy amable, muy agradecida por la invitación. Siempre es un placer compartir, conversar con tus amables, el auditorio cautivo que ya tienes, ¿no? O sea, todo mundo te sigue, vemos tu actividad en las redes sociales y yo digo, esta mujer es incansable en pro de la cultura y eso pues es digno de reconocerse. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Usted sabe que es consentida de este espacio. Además, para todas las personas que nos acompañan, saben muy bien que la doctora Luz María, aparte de ser pues, autora del Fondo Editorial del Estado de México, ha caminado con nosotros para promover y difundir la lectura, para hablar de estos temas de las revistas en las revistas que ella ha participado. Y bueno, sabemos que el trabajo que ha hecho también en el ISEM, pues sin duda es de gran importancia. También saludo y doy la más cordial bienvenida esta noche. Estoy muy contenta con ella también, amiga querida, doctora, una mujer que también ha destacado en diferentes ámbitos como servidora pública, como docente, como funcionaria, como promotora. ¿Qué puedo decir de la maestra, de la doctora María del Carmen Gómez Albarrán? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Miri, pues un gusto saludarte a ti y tan espléndida compañía, de verdad, de grandes profesionales de la educación. De verdad agradezco mucho la invitación. Gracias, porque efectivamente este espacio nos permite expresar aquellas ideas que lo hacemos en lo local, pero el día de hoy que nos permites ser portavoz de estas grandes ideas, de aquí poder aprender unos de los otros y compartir nuestras experiencias, de verdad lo agradezco mucho. Gracias por la invitación, siempre muy puntual y muy atenta y muy interesada a los temas en boga. Así es de que gracias, Miri, sabes que también tienes todo mi cariño, mi aprecio y mi admiración. Muchas gracias. Para todas las personas que nos acompañan, quiero mencionar algunos puntos importantes del currículum que tiene nuestra doctora invitada. Ella tiene licenciatura en educación preescolar, maestría en educación superior, maestría en ciencias de la educación en el área de docencia, doctorado en educación, grado de doctor honoris causa también, premio Ser Maestro, programa Estímulo de Calidad Docente. También ha impartido diferentes talleres, conferencias, diplomados, como ya lo mencioné hace un momento, frente a grupo, como funcionaria, y específicamente a su paso dentro de la dirección de formación docente, ella ha dejado un legado. Ha dejado un legado en este tema de fortalecer a la lectura, las bibliotecas de las 36 normales del Estado de México. Y bueno, sin duda es amplia su trayectoria y bueno, actualmente es directora de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Y quiero aprovechar este momento para agradecer al doctor Edgar Orozco las facilidades que nos ha dado para que ella esté esta noche con nosotros. Por supuesto,
al subdirector y saludo con enorme gusto a toda la comunidad estudiantil de las 36 normales del Estado de México, porque somos orgullosamente mexiquenses, orgullosamente normalistas. También saludo con mucho gusto, con gran cariño, con mucha admiración, mi maestro de la Escuela Normal también, al doctor Fernando Flores Velázquez. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Agradezco la invitación que nos hacen. Desde luego también saludo a la doctora Mari Carmen, a la doctora Luz María. Qué bueno que están aquí. Muy interesante la temática que el día de hoy se va a abordar. Y qué bueno que generes tú estos procesos de liderazgo. Sabes que somos tus seguidores. Estamos atentos a las actividades que tú desarrollas. Desde luego, siempre con temas muy actuales y generando mucho impacto en las distintas comunidades, no solo escolares, sino comunidades sociales, comunidades políticas y de otro tipo. Entonces, qué bueno, Miriam, que estamos en este espacio y te agradecemos la invitación. Muchas gracias, doctor. Estoy encantada, esta honrada con su presencia realmente. Y bueno, decirles que el doctor Fernando Flores Velázquez es originario de Toluca, Estado de México, también es normalista, egresado de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Se reconocen sus aportes en el campo del conocimiento, la formación docente, la supervisión escolar. Es fundador y director del Centro de Investigación e Innovación de la Educación, hasta la fecha actual con convenios de colaboración Chile, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina. Y bueno, de libros tiene aparte muchísimos libros seguramente en su biblioteca, pero publicados por él: Ser maestro, El cambio por la actitud, Psicoanálisis del maestro, Competencias didácticas de los maestros, Manual para elaborar ensayos en licenciaturas de educación, Educación básica en competencias, Miradas desde su complejidad, Educación basada en competencias. Y bueno, sin duda es amplia su trayectoria, es muy amplio su currículum. Y yo quisiera iniciar esta charla de colegas, de amigos, de personas que estamos dentro del ámbito no solo educativo, el ámbito cultural, pero sobre todo desde nuestro punto de vista personal, cómo vemos el tema de la lectura. Y vamos a iniciar con la doctora Luz María Velázquez Reyes. Yo tengo algunas preguntas para usted. Y sabemos que usted, dentro de la temática que maneja de la no violencia, el bullying, el acoso, ciberacoso, con todas estas publicaciones que tienen diferentes revistas de carácter científico, en estos tiempos el Internet, ¿por qué es importante la lectura? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo hiper audiovisual, ¿no? Son los dos sentidos que más se han desarrollado desde la aparición del Internet a la fecha. Esto trae como consecuencia una forma de vivir y una forma de enfrentar el mundo totalmente distinto a los tiempos en los que, por ejemplo, nosotros nos formamos, ¿no? Me parece que la Internet, al privilegiar este asunto de lo visual y de lo auditivo, resta importancia y tiempo a la lectura, ¿no? Es decir, la lectura se ve menoscabada porque estamos acostumbrados. Benjamin nos decía que todas las tecnologías de la información y comunicación de esta sociedad del conocimiento, hay un detrimento, hay una baja en la experiencia, es decir, las historias largas, la narración larga, se ve afectada porque hoy estamos más acostumbrados a la short story, ¿no? O sea, TikTok es el mejor ejemplo de lo que es la historia corta, ¿no? Entonces, estas historias cortas tienen un impacto enorme, enorme sobre la forma en la que nosotros nos posicionamos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tu fondo, donde el libro ocupa un espacio importantísimo. Yo diría, y no quiero abusar mucho, que uno de los grandes retos en la formación de los maestros es precisamente reactivar o reincentivar el gusto por la lectura. A mí me gusta mucho una frase de Susskind, el autor del perfume, que dice: eran tiempos tan peligrosos
tan difíciles que hasta las mujeres leían. Hoy yo diría que el problema es que ni las mujeres ni los hombres leemos, ¿no? Sí, así es, lamentablemente. Doctora, ¿cómo impacta la hiperconexión? ¿Mejora la lectura o todo lo contrario? Yo creo que los chicos y chicas leen más, o sea, leen más, pero más cantidad, o sea, la lectura se ha vuelto extensiva y eso lo vemos todos, los maestros, los padres de familia, todos, como los chicos están permanentemente con su celular y están viendo y leen, pero leen lamentablemente, como decía en mi participación anterior, mensajes muy cortos. Entonces, el periodo de atención se ha reducido. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimos autores que, por ejemplo, ¿no? La trama dramática de una obra larga, de cualquier obra de la literatura, cualquiera, requiere de tiempo, requiere de espacio, requiere de que le dediquemos atención, ¿no? Humberto Eco alguna vez le escuché decir que cuando recibió una crítica de que El nombre de la rosa era una obra muy larga, él dijo que cualquier lector que no llegara a las primeras 100 páginas era un mal lector, ¿no? Hoy, lamentablemente, creo que los chicos no están acostumbrados a las obras largas y que si llegan a las 2 o 3 páginas ya es un gran avance, ¿no? Entonces, tenemos un problema se le llama analfabetismo digital, es decir, los chicos sí leen, pero el problema es que no entienden y no comprenden, y sobre todo que carecen de las estrategias lectoras de las que hablaba en su presentación para la lectura de obras más profundas, más serias, que requieren tiempo, paciencia, ¿no? La atención es fundamental para la lectura, la atención y la concentración. Y esas dos actividades o esas dos habilidades intelectuales me parece que se ven socavadas por el uso y el abuso de la hiperconexión, ¿no? Sí, muy bien. Y hablando un poco de cómo incentivar la lectura, y ya en la segunda parte, cuando hablemos con la doctora Mari Carmen de los docentes en formación, yo estoy como muy intrigada con con los alumnos que están en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación, que finalmente son estudiantes de doctorado o de maestría. ¿Cómo es el proceso en ellos de la lectura? ¿Cómo se maneja la lectura a esos niveles, doctora? Bueno, yo les pongo una imagen de la espada en la piedra, justamente cuando Merlín le pone muchos libros, ¿no? No, ahora no recuerdo. Pues es Arturo, el personaje, el niño, ¿no? Y entonces él le dice, esos son todos los libros que tengo que leer, porque le pone montañas, ¿no? Y yo esa imagen para mis alumnos de maestría y de doctorado y les pongo, estos son todos los libros que tengo que leer en el doctorado, y yo agrego una frase abajo que dice, no, estos son los de esta semana, ¿no? Entonces, porque los estudios de doctorado y de maestría pues exigen, ¿no? De una disciplina en la lectura, de una disciplina no solamente en la lectura, sino en el estudio de los textos, que me parece que son dos cosas distintas. O sea, yo puedo leer y una novela no se requiere de ser estudiada, a menos que la quieras para hacer una investigación, pero otros libros tienen que ser estudiados, ¿no? O sea, Historia de México, por ejemplo, cualquier otro texto, historia de la arquitectura, historia de la ciencia, solo por poner unos ejemplos de historia, ¿no? Este tipo de libros me parece que tienen que ser no solamente leídos, sino estudiados. Y para leer y para estudiar se requieren de habilidades como vuelvo a repetir, la concentración, la atención, pero también la disciplina de estar sentados, ¿no? También se requiere de ese disciplinamiento del cuerpo del que hablaba Foucault, y que hoy vemos, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, que los
chicos de hoy es difícil que se mantengan sentados por tiempo ilimitado como nosotros, ¿no? O sea, no solamente tienen corta atención, sino también tienen poco disciplinamiento del cuerpo. Esto indudablemente genera retos muy importantes y muy impactantes para la formación de los futuros docentes. ¿Cómo hacer para que los chicos regresen a la lectura? Yo diría que siendo un maestro entusiasta con la lectura, un maestro que verdaderamente goce con la lectura, un maestro, o sea, solo podemos dar buenos ejemplos, son las buenas prácticas, ¿no? O sea, no les podemos decir a los estudiantes que lean y nosotros que estemos con el celular, ¿no? No les podemos decir a los alumnos que la lectura es una actividad intelectual por excelencia que nos permite llegar a la vida de otras personas, a otros mundos y comprender y por lo tanto volvernos más sensibles y yo creo mejores personas, más humanos, diría yo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora vamos con la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán. ¿Por qué es importante la lectura en la formación de los docentes? ¿Qué están leyendo los docentes en formación, aparte de la lectura académica? ¿Qué están leyendo por placer, doctora? Muchas gracias, Miri. Pues de verdad que es un placer escuchar ahorita a la doctora Luz María, porque nos vamos nosotros también asentando, ¿no? Con esas actitudes que van teniendo nuestros estudiantes y que realmente es una realidad que nos ha llegado a todos los sectores de la población o todos los que nos dedicamos al ámbito educativo. Es importante la lectura en la formación de docentes porque imagínate el impacto que llega a tener un docente tanto en formación o en el ejercicio, ¿no? Si bien es cierto, nosotros cuando recibimos a nuestros estudiantes podemos vislumbrar en un diagnóstico estas carencias de las que habla la doctora. Efectivamente, tal vez un rechazo a la lectura o todavía no hay una interpretación un poco con más nivel de análisis o tampoco hay una traducción de textos que nos lleve a otros niveles de interpretación, ¿no? O una cultura o un bagaje cultural literario que nos permita dialogar más allá del campo disciplinar o pedagógico o educativo con nuestros estudiantes. Entonces, realmente vemos esas situaciones de las cuales adolecemos con nuestros estudiantes. Sin embargo, también nos queda muy claro nuestro papel y nuestra responsabilidad en la formación de docentes, que tiene que ver con el desarrollo de esas competencias profesionales. Y una de esas competencias profesionales tiene que ver con esa habilidad para comprender los textos. Ya no basta con ser un buen lector, sino tiene que ser un lector competente. Es importante saber que nuestros estudiantes tienen que tener un bagaje que les permita interactuar con géneros literarios, géneros informativos, instruccionales, de investigación, y todo este bagaje es capaz de encontrarlo en esta normal o en cualquier normal formadora de docentes. Es necesario que preparemos a nuestros docentes para estar listos en la necesidad de comprender no solamente las materias de estudio que comprenden el plan curricular, que ya de entrada tienen referencias bibliográficas, disciplinares que les permitan, pues obviamente, empezar a distinguir algunas concepciones que pueden ser equivocadas o asertivas para que tengan un punto de vista, sean analíticos, críticos, sino que también puedan entender esas teorías psicopedagógicas, las diferencias, las cuestiones que nos pueden servir para poder generar o construir conocimiento con nuestros estudiantes, el mantenernos sensibles tanto de nuestra propia cultura como de otras culturas, de la ética, del conocimiento del género. Todo esto se da a través de procesos en los que los alumnos puedan tener un repertorio amplio, ¿no? Y de un bagaje cultural que les permita precisamente construir oportunidades de aprendizaje con sus estudiantes. Me queda claro que la responsabilidad que tenemos no solamente va a trascender en ellos como profesionistas, sino a su vez con los estudiantes con los que tengan que estar interactuando. Por lo tanto, nosotros necesitamos acercarlos a los estudiantes
a libros no solamente de corte curricular, sino también algunos técnicos, algunos recreativos, algunos que hablen de obras clásicas importantes. Y la verdad es de que yo siempre voy a estar casada con este autor, North Frye, ¿no? Donde nos habla precisamente de que considera al libro todavía como esa máquina tecnológicamente la más eficiente que el hombre haya inventado. Y que realmente esto que decía la doctora Luz María, sí leen nuestros estudiantes porque son capaces de traducir textos, ¿no? En el chat, en el Messenger, en las redes sociales, y a veces son frases que como adultos ya no entendemos, pero que ellos hacen sus propios términos, pero que realmente trascender de esta modernidad líquida a una modernidad más sólida nos está costando trabajo. Así es de que la formación de los docentes tenemos una responsabilidad que nos impera. En el sistema educativo, alfabetizar ya no solamente es leer, ¿no? Se expande este tradicional dominio del sistema de escritura a la alfabetización también digital y los medios tecnológicos. Sin embargo, el libro va a ser siempre el instrumento, el insumo que nos permita precisamente llegar a la cultura. Un docente no se puede limitar al campo disciplinar, tiene que trascender, tiene que cultivarse en muchas áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque depende, y me queda claro que del marco conceptual y referencial que un estudiante tenga, un estudiante en formación, puede generar oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes. Así es de que las competencias sí tienen que ser desarrolladas desde nuestro ámbito, pero incluyendo las personales, las sociales, las creativas. Y esto inicia con la lectura. Así es de que tenemos una responsabilidad mayúscula en el ámbito de promover la expresión de las ideas, pero también la interpretación de ellas. Muy bien. Doctora, ¿qué prácticas o estrategias realizan o se realizan para formar el hábito de la lectura en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores? Fíjate, Miri, que algo que me agradó mucho fue que antes de esta función estuve como directora de fortalecimiento profesional a cargo de la Red Estatal de Bibliotecas. Y fue para mí muy gratificante empezar a buscar estrategias que a los estudiantes de nivel superior pudiera conquistar, pudieran atraer y pudiéramos generar, de tal suerte que se pudiera generar niveles de lectura pues más amplios o más altos a los que teníamos relativamente. Entonces empezamos a crear los clubes de lectura y aquí en nuestra institución tenemos un club de lectura. En este club de lectura ya no es la estrategia de que yo leo y tú me explicas, ¿no? O un párrafo cada quien y a ver qué entiende. No, no, no. Porque efectivamente la monotonía hace que de por sí no sea atractiva la lectura. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de generar una serie de actividades que les permitan seguir traduciendo consigo las fuentes de consulta que apoyan el logro de nuestros propósitos educativos. Es decir, la currícula, los planes de estudio, tenemos nosotros que orientar, ¿no? Para poder entender y comprender los textos que se enmarcan dentro de nuestro plan de estudios. Pero aunado a ello, también tenemos nosotros que colocarles o ponerles en la mesa a nuestros estudiantes materiales que les permitan indagar información que vaya más allá de sus conocimientos. Y esto hablo en su trabajo de titulación, en su trabajo de tesis, promovemos la investigación, promovemos más lectura. Y en el ámbito específicamente de la promoción de la lectura desde la biblioteca, hay estrategias diferentes que hemos implementado en donde utilizamos la neurocognición como uno de los elementos. Hay una teoría en la que antes las empresas tabacaleras lo que hacían era, están trabajando los obreros haciendo puros, ¿no? Y cigarros, y en este proceso, en el taller en el que están utilizando las manos para hacer algunos de estos productos, a una persona la ponían a leer, y entonces les ponía a leer en voz alta, y esto cultivaba a los obreros, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que empiezas a hilar algún trabajo manual con un proceso de neurocognición, bueno, nos ha resultado. De verdad que a veces ponen más atención y logran escuchar. Ahora, el tendedero, ¿no? Otra de nuestras estrategias. Empiezas a leer sobre un tema,
pero resulta que empiezas a hacer preguntas sobre ese tema y cada quien empieza a plantear una pregunta. Se llaman tejidos o hilos, ¿no? En donde dan estas interconexiones de la que hablaba la doctora. Entonces, de un tema se empiezan a esbozar otros 5 temas y entonces empiezas a buscar estos otros hilos que te den cuenta del primer tema. Y entonces los empiezas a enredar de tal suerte que al rato pues, el conocimiento del tema principal ya no es limitativo, sino al contrario, abarcas campos semánticos más amplios en donde puedes hablar de otras historias. Y como estas estrategias yo podría hablar de varias que estamos implementando, los podcasts, estamos escribiendo historias, ¿no? Yo el principio, tú el final, y yo creo que este tipo de actividades nos permiten conquistar a los estudiantes para que para ellos sea recreativo, pero que también a su vez en la práctica lo puedan hacer. Es muy importante nosotros, esto que decía la doctora Luz María, es una sociedad actualmente, una juventud acostumbrada a las imágenes y a los videos, ¿no? Entonces tendremos nosotros también que tener como reto que los profesores, pues ir más allá, identificando con nuestros estudiantes el gusto por la lectura, el interés, seguir generando estrategias que nos permitan, haciendo mapas conceptuales, infografías, esto que le permita al alumno llevarlo de lo inductivo a lo deductivo, de lo deductivo a lo inductivo, pero también ir creando, ¿no? Formas para interpretar. La lectura siempre va a ser un gusto. Tenemos un bagaje muy amplio y los invitamos porque nuestra biblioteca de aquí de la Centenaria resguarda muchos libros todavía de antaño. Desde 1780 tenemos el primer libro donde todavía tienen la piel de cerdo, ¿no? Y donde México todavía se escribe con J. Así es de que este tipo de literatura queremos que nuestros alumnos se cautiven y ¿por qué no? El público en general, los estudiantes de las otras normales. Entonces, me parece que vamos trabajando, Miri, nunca acaba uno, siempre está uno en la búsqueda de más estrategias, pero bueno, ahí lo dejamos en la mesa para platicar más adelante. Muchas gracias, doctora. Estaba revisando los comentarios, hay bastantes comentarios. A mí me da mucho gusto que la comunidad normalista esté presente en este programa. Escriban en los comentarios qué les gusta leer, qué no les gusta leer, si conocen las publicaciones del Fondo Editorial del Estado de México. Hoy les vamos a regalar 3 libros, vamos a ver si son 5, dependiendo de la participación que tengan esta noche. Están conectados de diferentes latitudes del Estado de México. Ahora es el turno del doctor Fernando Flores Velázquez y quisiera iniciar preguntando cómo se mira a los mexicanos desde el contenido internacional sobre los hábitos de lectura. Gracias, maestra Miriam. Muy interesante lo que ha comentado la doctora Luz María, la doctora Mari Carmen, y desde luego yo quisiera en este momento, digamos que también nos centráramos en un horizonte. O sea, muy importante el hábito en nuestros estudiantes que estudian la normal, o sea, muy importante el hábito en nuestros docentes. Desde luego esa preocupación que tenemos con nuestros estudiantes de todos los niveles educativos, pero también yo quiero traer aquí a la mesa precisamente esa preocupación internacional que hay sobre lo que ocurre en México, porque también hay una preocupación internacional. Debido a que el mexicano lee muy poco, pues desde luego que se da un proceso de exclusión en muchos ámbitos. Y desde luego que nuestros estudiantes mexicanos pues han participado en pruebas internacionales, ¿no? Digamos, la más conocida es la prueba PISA, pero producto de los resultados de esta, pues se han generado algunas comparaciones, ¿no? Entre países. Y aquí solamente deseo citar algunos ejemplos, ¿no? En el plano internacional, de acuerdo a las cifras de la UNESCO, considera que en la actualidad México se ubica dentro de las 108 naciones que conforman este organismo, nos ubican en el penúltimo lugar en ámbitos de lectura, con un promedio de 2.8 libros leídos por habitante, cifra muy alejada de los 25 volúmenes que recomienda este organismo y del promedio que ocupan países como Japón, Finlandia, Noruega o Canadá, que tienen los primeros lugares con 47 libros per cápita.
Entonces, bueno, aquí quiero hacer énfasis en este elemento porque sí es una situación preocupante esa poquita cantidad de libros que leemos. Y desde luego, otro ejemplo que deseo citar es en el último informe presentado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en donde México también participa con sus estudiantes. Nuestro país obtuvo en la prueba PISA la última posición de las naciones evaluadas. De acuerdo a este organismo, nos dice que nos tomará 65 años para llegar al menos al nivel de elemental que requiere 435 puntos. Y estoy destacando este elemento porque son datos que requieren conocer tanto nuestros maestros en formación como aquellos maestros que ya están trabajando con nuestros estudiantes. Si bien los gobiernos han reconocido que hay una gran indiferencia de los mexicanos ante la lectura de calidad, que nos mantiene, ya decía algún autor, en una progresiva catástrofe silenciosa, y que ya decía la doctora Luz María, cómo se llaman nuestros estudiantes, y que ya también coincidía la doctora Mari Carmen, en el sentido de que son analfabetos funcionales. ¿No? Analizan las palabras, las codifican, pero el problema que tienen es que no comprenden esa información que leen. Y desde luego, el mismo doctor Díaz Barriga, pues nos comenta que es preocupante, ¿no?, que nuestros estudiantes no usen la lectura como un instrumento que nos permite acceder a la cultura. Y también una crítica que nos hace es que nuestro sistema educativo no está generando estas condiciones para que nuestros estudiantes aspiren a ser lectores. Coincido plenamente con los comentarios que hacen las colegas en el sentido de que hay poco gusto de nuestros estudiantes por la lectura. Ya seguramente coincidimos con la definición que nos da Moisés Ladrón de Guevara en su libro de la lectura de Sep Caballito, ya un libro que tiene cerca de 25 años, en donde en su introducción nos decía cómo concebimos los mexicanos a la lectura. Y es preocupante esa concepción, porque si bien la doctora Luz María nos decía es que la lectura debe ser un placer, o sea, la lectura debe ser un gusto, la doctora Mari Carmen nos decía la lectura nos abre horizontes, pero bueno, el Ladrón de Guevara nos decía triste la concepción que tenemos porque, dice, la lectura la concebimos como un martirio necesario, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Porque un martirio es algo que nos hace sufrir, algo que nos genera dolor, cuando la lectura es algo que, como dice el doctor Díaz Barriga, nos inserta en la cultura, ¿sí? O sea, la cultura es, si bien son las obras del hombre, o sea, pero también es las cartas que dirigen los estudiantes a su novia, es parte de la cultura. Acertadamente decía la doctora Luz María, en este momento los estudiantes a través de los celulares están comenzando a generar nuevos lenguajes y ellos incluso ni cuenta se dan. Uno de mis colegas me decía, pues yo ya sé cuándo me estoy comunicando con un viejo y cuándo con un joven. Y le decíamos, bueno, a ver, explícanos, porque él decía, cuando nos comunicamos entre pares, entre contemporáneos, nosotros todavía seguimos las formalidades de la escritura. O sea, escribimos completos, por favor, te suplico, atentamente, al final, ¿no? Pero ya los jóvenes ya no, ¿no? O sea, ponen TKM. Pues sabemos que a nuestros estudiantes se les dificulta leer de manera autónoma. También sabemos que, sobre todo en la educación media superior, nuestros estudiantes tienen calificaciones muy bajas porque no son capaces de entender las instrucciones de un examen. No comprenden lo que leen la mayoría de las veces. Tampoco tienen el hábito de la lectura. Solo repiten lo que acaban de leer del texto. Por lo tanto, son incapaces de emitir un juicio crítico acerca de esta información. Y esto se debe a la escasa profundización y análisis de los textos que leen, pues están acostumbrados a una educación memorística. Como se aprecia, saber leer constituye una de las grandes finalidades de la enseñanza escolar. Ningún alumno, como decía la doctora Mari Carmen, ningún alumno puede adquirir conocimientos sin estrategias eficaces de aprendizaje.
y desde luego sin saber leer bien. Como se ha reiterado, tenemos que reconocer que la lectura debe ser el centro neurálgico de nuestro sistema educativo. Ese es el principal desafío. La preocupación y desde luego la acción de la escuela. La comprensión de textos escritos. Tenemos que reconocer que en este momento estamos ante un vacío de competencias, pero la lectura debe ser una competencia fundamental y crucial del aprendizaje en cualquiera de los niveles educativos, desde preescolar, en donde es una experta la doctora Mary Carmen, hasta los estudios superiores, donde es experta la doctora Luz María. En todos los niveles es importantísimo que nuestros niños de preescolar lean. Y sabemos que ahí ya la lectura es desde que mi nieta tiene 1 año y ya está dándole la vuelta a los libros, ¿no? Y ese ya para ella es una lectura porque está viendo figuritos, está viendo. Pero no se diga a nivel de posgrado. Nuestros estudiantes llegan a la maestría, llegan al doctorado con pocos elementos de comprensión lectora. Entonces creo que el principal desafío es seducirlos hacia el gusto de la lectura. Muy bien, doctor. Ahí tienen todos ustedes la postura de estos invitados, nuestros invitados de esta noche. Y bueno, hablando un poco de temas de libros, a mí me gustaría hacer mención, aprovechando que hay bastantes personas conectadas y también queremos invitarlos a que conozcan el acervo del Fondo Editorial. Tenemos 2 nuevas colecciones. Una de ellas es Mujeres, Razón y Porvenir, y la otra colección es de jóvenes, Razón, también en la colección de jóvenes, perdón. Y esta colección de jóvenes, a mí me gustaría invitarlas a los docentes en formación a que puedan revisar estas colecciones y que pudieran pues empezar a escribir, a lo mejor en algún futuro pudieran ser parte del acervo del Fondo Editorial. Recuerdo que el año pasado la doctora Mari Carmen nos invitó a su escuela y estuvimos ahí participando con el doctor Fernando Velázquez en la presentación de la revista que tiene la escuela normal. A mí me llamó mucho la atención, me encantó la participación de las estudiantes, una de ellas ya con un artículo publicado en esta revista. Entonces, bueno, pues es un buen inicio para que en un futuro, ya como docentes o como estudiantes, puedan publicar con nosotros, con el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, con el sello, es FOEM, es porque de repente hay confusión, el sello editorial es FOEM, la institución es Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Vamos a ir cerrando esta charla, vamos a regalar 5 libros, me estoy comprometiendo aquí, no sé cómo lo voy a hacer, pero van a ser 5 en lugar de 3, y les quiero pedir a cada uno de ustedes que puedan formular una pregunta para que la audiencia pueda ganarse esos libros. Somos 4 y conmigo 5, a ver quién se va a ganar los libros. Doctora, su pregunta. Doctora Luz María. Bueno, a mí me gustaría preguntarle al público, ¿cuál es el libro que te ha impactado más? ¿No? O sea, yo recuerdo muy bien esa frase de Nietzsche que dice que él cuando leyó a Schopenhauer, él dijo, parece que estuviera escribiendo para mí, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros creo que tenemos un libro personal, un libro que nos ha impactado, marcado, estrellado, pero que nos ha hecho verdaderamente ser mejor persona. Yo quisiera saber cuál es el libro público. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Mari Carmen. Bueno, a mí me gustaría preguntarles a qué docente, escritor admiran, ¿no? ¿Y por qué? Muy bien. Doctor Fernando. Sí, a mí me gustaría publicarles al público, preguntarle al público, que me comentaran en qué novela de Saramago se encierra la siguiente metáfora. La metáfora es la siguiente. El viejo sabe, pero ya no puede. Ok. El joven puede, pero no sabe. ¿Sí? Esa sería mi pregunta.
Perfecto. Y bueno, la mía, porque hace rato olvidé el nombre completo de la colección es Jóvenes, Pasión y Libertad. La de jóvenes. La de mujeres es Mujeres, Razón y Porvenir. Y también una de las colecciones, y ahí va mi pregunta de toda la audiencia, tenemos una colección, es una colección infantil y juvenil, más de 60 libros infantiles que, por cierto, pueden descargar de manera gratuita y legal. Ahí escriben Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, Biblioteca Digital, y pueden descargar los libros que pueden utilizar para sus prácticas docentes. Y todavía, si sus directores y directoras quisieran tener el acercamiento con nosotros, podríamos acordar alguna presentación con alguna autora o autor de estas colecciones en sus instituciones, ya sea de manera física o vía Zoom, porque muchos de ellos están en Alemania, en España, en diferentes latitudes, no solo en México ni en el Estado de México. Entonces, mi pregunta es, ¿qué libros conocen de la colección infantil? Seguramente sí, porque ya hemos tenido algunos acercamientos con algunas normales. Escriban y también se van a ganar el libro. Y bueno, pues vamos a terminar este programa. 2 segundos para despedirnos. Adelante, doctora Luz María. No, pues ha sido un verdadero placer. Yo los invito, de verdad, yo los invito a toda la audiencia a que lea y que lea. A mí leer libros, leer literatura me cambió la vida. Soy una mujer feliz gracias a la lectura, que fue una práctica que yo inicié desde niña, pero que a mí fundamentalmente puedo decir que me salvó en la adolescencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Mari Carmen. Pues muchas gracias, Miri. De verdad que se me pasó muy rápido el tiempo. De verdad ha sido un deleite compartir este escenario con la doctora Luz María, con el doctor Fernando, contigo, Miri. Ojalá se hubiera extendido más el programa porque siempre disfruto mucho aprender de los grandes y de verdad mi cariño y reconocimiento a cada uno de ustedes. Yo quisiera cerrar solamente con una frase que dice así: los límites en el acto de pensar son los límites en el acto de leer. Más bien al revés, los límites en el acto de leer son los límites en el acto de pensar, ¿no? Entonces hay que pensarle bien esa frasecita, porque a veces entre menos leemos, menos tenemos a veces facilidad de palabra, de pensamiento, de conexiones, y el tema del concurso de todo, de poesía, de oratoria, se nutre mucho a través de la lectura, pero gracias a ella podemos trascender a otros mundos. Ya lo dijo la doctora, nos cambia vidas. A veces un libro puede transformar mentes y corazones. También conmigo lo ha hecho. Así es de que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Pues reiterar, desde luego, agradecer la invitación, reitero el saludo ha sido un gusto estar con la doctora Luz María, desde luego con la doctora Mari Carmen, coincidimos en los planteamientos y desde luego invitar a nuestro auditorio a que sean apasionados por la lectura. Sí, sabemos que la lectura es el único recurso que nos permite, por un lado, reflexionar la experiencia, pero sobre todo transformar nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, les invito a que dejemos esa concepción de que la lectura es un martirio y que asumamos la lectura como que es un placer. O sea, la lectura es un gusto. O sea, quiero decirles que yo cada que puedo leo. O sea, me amanezco con un libro y me duermo con un libro, ¿no? Y en el día estoy leyendo muchos libros. Entonces, leer es un placer. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz María Velázquez Reyes, doctora Mari Carmen Gómez Albarrán, doctor Fernando Flores Velázquez por su presencia y comentarios esta noche. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les recordamos que los títulos que presentamos en este espacio los pueden consultar en nuestra biblioteca digital del Fondo Editorial del Estado de México, descargarlos desde la comodidad de su casa. De manera física tenemos las librerías Castálidas, una de ellas en Pedro Asensio 103, en el Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario, la librería Castálida del Parque Fundadores y en diferentes latitudes del Estado de México en las tiendas Casar. Ustedes pueden consultar este acervo. También les invitamos a seguir esta plataforma de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, Cultura en un clic, Libros a Fondo. Es un programa que ya vamos para 3 años de estar transmitiendo los martes y acercar a ustedes este contenido. También en Cultura AMX
MX en Televisión Mexiquense, con Citlali Hinojosa, tenemos un espacio CEAPE, y bueno, sin duda nos faltan espacios para seguir difundiendo el acervo, no solo del fondo editorial, el acercamiento a la lectura, a motivarlos a que lean, de verdad que lean, leer va a transformar mentes, va a transformar vida. Muchas gracias y muy buenas noches.